Rivero lo conoció a Ataúlfo al promediar sus 50 a 60 años. Recordó que ese día estuvo muy contento porque había podido comprar la peluca rubia y el bigote postizo del mismo tono. Con este atuendo recibió al muchacho que había enviado el banco, debido a que a los directivos de la institución les había resultado curioso el hecho que le hubieran sido enviadas varias notificaciones por su condición de deudor y que no hubiese respondido. Por suerte para ellos, tenían empleados de sobra, y no les modificaba en absoluto su erario en enviar a alguien a verificar. Ataúlfo lo trató con calidez, pero solo para informarle que él no era él, y que no tuviera idea de quién fuese Ataúlfo, no lo conocía. El joven empleado recurrió a ver una vez más la copia en papel del documento de identidad que había presentado Ataúlfo en el banco, el día que fue a solicitar el préstamo. Ahí se veía un hombre de cabello corto, oscuro, pero resultó ser que, quien lo atendiera en la casa, llevaba largo cabello rubio, y además, usaba bigotes. Y que, supuestamente, con el dinero que había pedido había sido invertido en la compra de un automóvil, vehículo que tampoco se encontraba. Ataúlfo negó todo, y no deseó comentarle, sintiendo compasión por él, que se hubiese equivocado, y que regresara ante sus superiores y que éstos determinaran que había mal cumplido con su trabajo. El joven quedó ahí parado, dando muestra evidente de falta de comprensión. Lo vio revisar detenidamente sus papeles, cotejando la foto del documento con el perfil de Ataúlfo. Pero no cabía duda, se trataba de otra persona. Y era seguro que el banco daría por concluida la pesquisa, enviando a pérdida la operación. Pero mientras tanto, el joven e inexperto empleado, de pie frente a la puerta de Ataúlfo, miraba una y otra vez la foto de papel. Tal vez pudiera creer el hecho que Ataúlfo no fuese Ataúlfo, o que se hubiese marchado, con su auto nuevo y todo. Ataúlfo le explicó, a manera de reiteración, que no conocía a Ataúlfo, que él hacía poco tiempo que vivía en esa casa y que nadie le había comentado algo acerca del posible paradero. El joven se disculpó, emprendiendo, cabizbajo, el regreso a su institución, rondando por su mente los resultados de su investigación, los que debería responder a sus patrones. Rivero comenzó a tomar contacto con Ataúlfo en la medida en que se fuera acostumbrando al barrio, luego de haberse mudado en búsqueda de un lugar más tranquilo. Vivía en casa de por medio. Al ir intimando, Rivero fue conociendo aspectos curiosos de su personalidad. Paladeando un buen café, Ataúlfo le contó que vivía solo. Había estado unos meses en pareja con Etelvina, pero que la había dejado porque olía muy mal. Solía perfumarse con varias esencias, y esa mezcla aromática conseguía turbar el pensamiento de Ataúlfo. Una noche sucedió algo muy serio. A solas, en el dormitorio, mareado por el simple hecho de haber percibido todos los perfumes con los que Etelvina había bañado su cuerpo, no fue capaz de acercarse a la cama. Porque además de los aromas caros, a veces inconseguibles en las mejores tiendas de perfumes, estaba el olor corporal. Etelvina sudaba mucho ante la inminencia del ejercicio sexual. Sus efluvios eran excesivos, correspondiendo a la liberación de toxinas. Y Ataúlfo notó que, aprovechando su mareo, ella salía de la cama, comenzando a revisar los cajones de la cómoda y los de las mesitas de luz, en búsqueda de dinero, joyas, algún pasaporte o rosario con cuentas de plástico, como los que venían de regalo en las cajas de galletas. Pero solo hallaba viejas estampitas con dibujados símbolos de dioses paganos, además de soquetes remendados y pañuelos de género. Había también cajitas de plástico, pequeñas, las que, en algún momento de la vida, sirvieron para conservar anillos y cadenitas que habían pertenecido a su difunta madre, pero que, en un momento determinado, fuera necesario deshacerse de ellas, malvendiéndolas a usureros a cambio de viles dineros con los cuales comprar algo de comida.
y toda esta casi interminable requisa la efectuaba desnuda, y Ataulfo podía ver las gruesas gotas de sudor descender por su espalda, perdiéndose en medio de unos glúteos rocosos, sedientos de pasión, lo que provocaba una imagen nada feliz de apreciar. Hasta que un día se hartó, decidiendo hablar muy en serio con ella. Así la cosa no podía seguir. Que si quisiera revolver cajones de cómoda, lo hiciera en otra casa, pero no ahí. Este tema, sin dudas, lo ayudó mucho, dado que, como ya fuera notando que la confluencia de aromas le resultara perniciosa, y no sabiendo cómo encarar el tema para comentárselo sin que se sintiera ofendida, utilizó su manía de registrar la casa como pretexto para poner fin a la relación. Esto sí resultó ser toda una justificación. Y no le importó que ella se sintiera ofendida, porque se trataba de un acto ilícito. Más allá del hecho de usar su peluca rubia y el bigote, elementos que, desde que lo visitara el empleado del banco, continuaba usando para evitar que lo reconocieran, comenzó a notar que, gracias a su nueva imagen, llamaba la atención de las mujeres. Quizás notarían, en él, cierto rasgo de extranjería, como si hubiese llegado desde un país económicamente estable y gozara de buen pasar, buscando novia para llevársela a una tierra promisoria. Sabía que había muchas que apetecían eso. Para comprobar el acierto de este tema, una noche decidió ir a bailar. Ideas acerca de ataviarse como si fuese un intérprete de rock, cambió su aspecto. Cortó su cabello y lo tiñó de verde. Pero al estar bastantes horas en el lugar, sumergido entre el alto volumen de la música y ver que las jovencitas no se sintieran atraídas por un hombre de su edad, regresó a su casa, a considerar el tema, replantearse la vida. Al día siguiente, cuando todavía los efectos del alcohol ingerido no se habían disipado, debió levantarse de la cama para responder a los insistentes llamados a su puerta. Entre la niebla provocada por el sueño y el brusco despertar, se encontró con un hombre vestido con traje, impecable camisa blanca y corbata. Lo observaba detrás de sus lentes, como escrutando cada detalle del morador de la vivienda. Posiblemente le envidiara su cabello, aún coloreado de verde, algo que al desconocido le hubiese gustado poseer, ya que su escasez permitía apreciar lustrosa calva. Se presentó como Herráez, abogado del banco, y preguntó por el señor Ataulfo. Ataulfo le comentó que no vivía ahí, y que ya habían enviado a otra persona preguntando por lo mismo. Ante esta respuesta, lo vio revolver unos papeles que llevaba en la mano, diciendo que Ataulfo había sacado un préstamo y que había dado esa dirección. Ataulfo insistió en que él no fuera, y que nada sabía con relación a su cliente. Herráez le pidió disculpas. Habían enviado, previamente, a un empleado demasiado joven e inseguro, no habiéndole dado mucho de veracidad al informe entregado. Herráez saludó con cortesía y se retiró. Sin embargo, antes de llegar a la esquina, lo vio registrar sus papeles, entre los que tenía una fotocopia ampliada del documento de identidad, donde se plasmaba la foto de Ataulfo, y quedaba pensando y rememorando al hombre de cabello verde que había atendido. Llegado a su casa, conversó con su mujer acerca de este tema, y que le parecía curioso el hecho que Ataulfo hubiese solicitado y obtenido del banco un importante préstamo, y que no solo se transformase en deudor, sino que, además, hubiera desaparecido. En su lugar, la casa estaba habitada por otra persona. Su esposa opinó que, tarde o temprano, debería regresar, solo era cuestión de tener paciencia. Herráez opinó de igual manera. Montaría guardia en espera de su retorno. La tarde en que Rivero se reunió con Ataulfo para charlar un poco, lo notó bastante cambiado. Ya no tenía la peluca rubia y los bigotes al tono. Su cabello ahora era terroso, y usaba barba. Además, se había puesto una nariz apócrifa, sobre la natural, hecha con una goma que despedía un olor bastante desagradable.
Decía que había seguido las instrucciones que venían en un pequeño manual, pero que, quizás, se hubiera pasado al usar más de un ingrediente que otro en su cocción. Pero que lo mismo daba porque el resultado fue la confección de una nariz. Rivero fue directo a preguntarle por qué esos cambios de fisonomía, más allá del préstamo que el banco le otorgara, dinero el cual no pensaba devolver porque el gobierno no había querido beneficiarlo con una pensión. Estaba el hecho, la necesidad, de emular a su padre. Poseedor de múltiples personalidades, nunca llegó a conocer cuál fuera la verdadera, siempre y cuando creyendo que tuviera alguna. Pero no lo consideró importante. Sí, en cambio, escurrirse de las pesquisas que hiciera el banco para encontrarlo. Le contó que había un auto estacionado frente a su casa. Al volante estaba Herráez, el abogado que el banco había enviado. Comentó que, cada vez que pasaba, sentado desde su asiento Herráez le sonreía, volteando para verlo alejarse hasta casi ser un punto en la distancia. Y a todo momento, o a cada paso dado, Ataúlfo mantenía, en su mente, la imagen de un Herráez maliciosamente sonriente, como conservando la credibilidad de que Ataúlfo era Ataúlfo, a pesar de los distintos y variopintos cambios en su persona. Pero debería estar completamente convencido. De lo contrario, hubiera actuado con toda la fuerza de la ley. Como conducta adicional, y sin salir de su vehículo, tomaba a Ataúlfo distintas fotografías con su celular, comparando las imágenes con la original que tuviera. Sin embargo, solo conseguía frustrarse ante la imposibilidad de no encontrarle similitud. Y ni siquiera hallaba explicación al ver entrar o salir de la casa, cada día, a una persona distinta. Pero Ataúlfo no se daría por vencido tan fácilmente. Día tras día cambiaba su atuendo y maquillaje, transformándose en alguien distinto, creyendo que, en algún momento, Herráez se aburriese y se marchase. Por el momento, era solo cuestión de verlo allí, dentro de su auto aparcado frente a la casa, hecho que no transgredía ley alguna, pudiendo permanecer todo el tiempo que deseare. A Rivero le llamaba la atención, a punto tal de imaginar preguntar a Herráez si deseara que le llevara un café o algo para comer. Pero descubrió que era un tipo listo, porque había llevado un gran zurrón de cuero donde, previsor, había llenado con varios sándwiches de pollo, sardinas o carne de cerdo, matizados con hojas de lechuga francesa y rodajas de tomate. Cuando pasaba por allí, con el rabillo del ojo, y sin despertarle sospecha, lo veía mordisquear su emparedado embargado por la prisa de imaginar que, de un instante a otro, de un segundo a otro, Ataúlfo saliera de la casa y tuviera que enfrentarlo, cara a cara, mostrándole la nota del banco donde lo tildaban, o mejor dicho, culpaban de ser un deudor incobrable. Y esto sería un cargo en verdad muy serio, algo que cualquier ciudadano de bien no pudiera soportar, debiendo evacuar, de inmediato, el país o pena de acabar sus días envuelto en la vergüenza ante la ignominia provocada. Y el hecho de haber confesado que Francisco, padre de Ataúlfo, tuviera tan cambiante personalidad, había sido determinante para que su hijo siguiera sus pasos. Pero Ataúlfo lo hacía solamente para tratar de descubrir su real faceta, cosa que, con el paso del tiempo, y luego de tantos años desde que su padre falleciera, aún no lograra. De todas maneras, Rivero estaba convencido que utilizaba el pretexto de la falta de identidad de su progenitor para evadir toda responsabilidad ante la sociedad, y que lo que menos pensaran o creyeran fuera que se tratara de un simple ladrón. Lo veía sonreír, frente a la taza de café humeante, hasta que de sus labios, guarnecidos debajo de su nariz postiza, se escapaba el quejido de su risa, tal vez pensando en el jovencito que habían enviado a reclamarle el dinero del préstamo, más sus intereses. O mismo Herráez, hombre con mayor experiencia, todo un profesional, que había optado dejar a su esposa,
cambiando su tranquila vida de oficina por habitar dentro de su vehículo, en paciente espera. Y Rivero lo veía reír y los músculos de sus mejillas lograban despegar la barba, siéndole necesario retocar el pegamento gracias a un frasquito que llevaba siempre consigo para estos casos de apuro. A su edad, nunca había pensado casarse. Y existía una posibilidad que aún sintiera atracción por Etelvina, aunque no lo confesara abiertamente. Pero en la medida en que el tema sobrevolara la conversación cotidiana, Rivero se daba cuenta que era un asunto pendiente. Que el conglomerado de esencias, perfumes varios y fragancias con las que Etelvina embebía su figura, era sólo por expresar su amor hacia Ataúlfo, evitando que, de su cuerpo, al paso de los años, emanara otra clase de aromas no tan deseados de percibir. Claro que, a Ataúlfo, le pudiera suceder lo mismo, en el momento en que dejara de usar su maquillaje. Rivero aventuró a preguntarle por qué no la llamaba, pidiéndole de volver a salir. La sonrisa de Ataúlfo se cerró, ensombreciéndose su semblante. Los surcos que aparecieron en su frente denotaron que un recuerdo del pasado se había disparado. Comentó que, los primeros días que salieran, había algo en ella que no había podido identificar, a pesar que la comunión de perfumes lo delatara. Y fue luego de un tiempo de estar juntos, que la luz se hizo. Resultó ser que lo llevara de la mano a una instancia en su niñez. La hermana de su madre también había tenido por costumbre abundar en afeites. Y cada vez que iba de visita, entre el olor que liberaba su cabello armado con fijador, su desodorante íntimo y el aroma de su maquillaje lograba atontar al pequeño Ataúlfo cuando lo abrazaba para besarlo, estrujándolo entre sus brazos, cubriéndolo de besos con sus labios rebosantes de carmín. Esto quedó profundamente arraigado, y la liberación de aromas de Etelvina había evitado que, por un tiempo, no fuera capaz de entender el origen del problema. Lo recordó perfectamente. Fue otra de las noches en que decidieran hacer el amor. Etelvina, tirada en la cama, le preguntaba si se sintiera bien. Pero Ataúlfo no contestó sino hasta el día siguiente, y lo hizo por teléfono, no pudiendo dar la cara a la verdad. Ella le gritó unas cuantas verdades. Sobre todo, calificándolo de poco hombre, al haberse vestido sin decirle palabra, yéndose de la habitación, huyendo como rata cobarde. Etelvina llegó a criticarle que únicamente había deseado ver su cuerpo desnudo, y que, ante el cúmulo de malformaciones que tuviera, hubiera decidido escapar. Pero no. Se equivocaba. Al menos, en parte. Él también hubiera podido exigirle que le devolviera el rosario de cuentas de plástico que le había venido en una caja de galletas. Pero no lo hizo. Sin embargo, ¿cómo explicarle el recuerdo emergido de su tía Rita? Se avergonzaría de confesárselo. No podría seguir al lado de una mujer que se pareciera, incluso en aquel mínimo detalle. Rivero entendió, aunque no le resultó claro si culparlo de algo o no. Se despidieron como dos buenos vecinos. Allá lo vio ir, rengueando de una pierna, modificando su actitud personal y psicomotriz para no ser reconocido por cualquiera, incluso hasta por Etelvina. Pero Rivero llegó a conocerlo muy bien, y sabía que, por más maquillaje o disfraces que empleara, nunca dejaría de ser el mismo Ataúlfo que había conocido. Este encuentro, donde salieron al descubierto varias verdades ocultas, sucedió hacía 3 años. Aunque hoy, si uno pasara por su casa, podría ver un auto estacionado a la puerta, dentro del cual vería lo que otrora hubiese sido un hombre prolijo en el vestir, alguien sentado frente al volante, llevando meses sin asearse,
barbudo y con moscas que daban vueltas sobre su sándwich de sardinas y rodajas de tomate.